¿Listo? ¿Estamos al aire? Ok. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes que nos observan. Qué bonito poder comunicarnos semana tras semana con los hermanos en Costa Rica, otro país muy distante de nosotros. Hay hermanos que no conocemos de manera personal, nunca les hemos abrazado, y día tras día ellos se reúnen, no un día a la semana, no 2 días a la semana, se reúnen un día a la semana conmigo, con nosotros, pero todos los días se reúnen a orar en una casa y a compartir la palabra. Y ya ahora se están repitiendo, no sé cuántos videos tenemos subidos, pero se están repitiendo los videos porque ya todos, obviamente, diariamente, viendo los videos de las predicaciones, ya están repitiéndolo. Y ellos dicen, y lo repetimos, y cada vez que abrimos la escritura, vemos cómo Dios es tan maravilloso que aprendemos cada vez más. Qué lindo. Esperamos algún día poder visitarles allá. Qué bonito lo que Dios está haciendo también con hermanos en Valencia, Córdoba. Pronto vamos a hacer un servicio también allá. Qué hermoso. Qué hermoso. Todo lo que la palabra puede hacer, lo que el Señor puede hacer. Les saludamos, les abrazamos en Cristo y le damos un buen aplauso al Señor por la vida de cada uno de ellos. Amén. Vamos a ir a la palabra del Señor. Estamos en la tarea, una tarea encomiable, una tarea ardua, maravillosa, de predicar de manera expositiva, bueno, de lo que vamos aprendiendo poco a poco de la predicación expositiva, pero estamos predicando o enseñando alrededor del libro de Romanos, la carta a los Romanos. Hoy vamos a enseñar en Romanos 1, del 18 al 20. Romanos 1, 18 al 20. Vamos a leer juntos la palabra de Dios. Dice así: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Ore conmigo. Bendito Padre Celestial, Dios eterno, Dios creador de todas las cosas. Tu grandeza no tiene límites. Tu majestad no tiene fin. Sabemos que estamos frente a un Dios grande, excelso, omnisciente, todopoderoso, y un Dios, o el Dios, que nos ha salvado. Te pedimos, Señor,
que cada día nos ayudes a glorificar tu nombre en todo lo que hagamos. Enséñanos por tu palabra en esta hora. En el nombre de Jesús. Usa la imperfección de este vaso. Usa la ignorancia, la incapacidad. Porque de las cosas que voy a hablar, Señor, es tu palabra. Son misterios profundos, revelados por ti. Por lo tanto, Señor, a pesar de mí, habla a tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. He titulado este mensaje sin excusa. Sin excusa. Anteriormente hemos venido predicando y comenzamos el mensaje pasado recordando aquellas palabras del apóstol Pablo diciendo: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. La Biblia dice que en el evangelio se revela la justicia de Dios por fe y para fe. Y nos recuerda que el justo por la fe vivirá. Pero ahora en este pasaje comienza hablando acerca de la ira de Dios. Y es uno de los aspectos en los que muchas personas no están familiarizadas. Sobre todo porque nos han vendido la imagen de un Dios como si fuera un anciano, cabecita blanca, alcahueta, que a todo le justifica, que todo lo tapa, que se hace la vista sorda porque tiene un gran amor, porque dentro de otras cosas confundimos lo que es el amor bíblico con el amor terrenal de los hombres imperfectos que creen que tapando las faltas aman, cuando Dios dice que es todo lo contrario. Y nos equivocamos haciendo una figura antropomórfica de Dios, o sea, dándole un concepto plenamente humano a un Dios que es plenamente diferente. Y aquí comienza este pasaje hablando de algo que nosotros experimentamos de manera natural en nuestra vida: la ira. Y la Biblia dice que la ira se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Y dice la Biblia, con esa injusticia con la que restringen la verdad. Y la Biblia dice que porque lo que se conoce de Dios, que es evidente delante de todos, pues Dios ha hecho evidente su existencia. Dice la Biblia, porque sus atributos, tanto invisibles, o sea, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo extendidos a través de la creación. De manera, termina diciendo, de manera que no tienen excusa. Y vamos a mirar hoy a forma de bosquejo, vamos a estudiar este tema y podemos hablar de 3 puntos específicos y una aplicación. Y esa aplicación dividida en 2 puntos. El primer punto es que vamos a mirar el trasfondo o los destinatarios de la ira de Dios.
¿Usted sabe lo que es un destinatario? Usted escribe una carta, el destinatario es el que recibe esa carta. Está la ira de Dios encendida. Bueno, entonces los destinatarios de esa ira vamos a mirar quiénes son. Como segundo punto vamos a mirar que Dios muestra su ira para con los hombres que rechazan lo interno. Y entendiendo qué es lo interno, entendiendo entonces sus pensamientos y su conciencia. Y eso lo vamos a analizar. Ahora, como tercer punto vamos a mirar que Dios muestra su ira para con los hombres que rechazan lo externo. ¿Qué es lo externo? Pues las señales de la creación, las señales de que existe un diseño inteligente en lo creado. Ahora, entonces, vamos a comenzar. Lea conmigo nuevamente. Versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Note que con la introducción que di, se aclaran muchas cosas que están en el pasaje. Por eso lo leímos nuevamente. Entonces, ¿por qué la Biblia aquí habla de injusticia? ¿Por qué es injusto? Porque se trata de un tema de evidencia. O sea, hay una cierta evidencia que está siendo suprimida, que está siendo socavada. Y nosotros podemos analizar o ver con los sentidos todas las estructuras de lo que ha sido creado a simple vista. Es más, con lo que lo estamos viendo, la vista misma. Por ejemplo, si habláramos con un oftalmólogo, que es un médico de la vista, y le pidiéramos explicación acerca de las maravillas del ojo para poder ver, solamente en ese órgano, en esos órganos tan especiales como lo son los ojos, con los cuales ustedes me pueden ver, con los cuales yo los puedo ver a ustedes, puedo distinguir el color de la ropa que traen puestos, puedo distinguir el color de su cabello, puedo distinguirles sin que me hablen una sola palabra. ¿Quién es usted? Apenas lo veo. Para que eso funcione de esa manera, hay una compleja estructura. Una compleja estructura que habla de un diseño plenamente inteligente, que no se pudo crear sencillamente de la nada. Ahora, mirar esto es como dicen los científicos, los procesos de complejidad reducida. Usted puede desarrollar una teoría y reducirla hasta donde ya de allí no puede dividirla más. Por ejemplo, el concepto de el átomo, que es existente. Y podemos mirar y avanzar muchísimo en esto. Pero todo esto nos dice que fue creado. Esto fue diseñado y puesto a funcionar por un diseñador que lo creó.
Ahora, la existencia es un diseño inteligente que nos lleva a pensar que existe un diseñador inteligente. La existencia es un diseño inteligente que nos lleva a pensar que existe un diseñador inteligente. Entiéndase este diseñador, nuestro creador. Así que cuando los hombres, suprimiendo la verdad, niegan este diseño inteligente, lo hacen de manera injusta. Por eso dice, se levanta contra toda ¿qué? Injusticia de los hombres. Y note hacia dónde está apuntando el apóstol Pablo. ¿Por qué? Hombre, porque es un asunto de evidencia. Y realmente es un asunto, la injusticia es un asunto de necedad. Es un asunto de ver la evidencia y odiarla, omitirla. Vamos a hablar un poquito, por ejemplo, acerca de la evidencia. Usted está trabajando en su casa, fuera de su casa. Usted tiene 2 hijos. La abuela de la casa está cumpliendo años. Y usted compra una torta de chocolate, la refrigera y dice, cuando venga del trabajo la vamos a partir y vamos a celebrar, pero por favor, prohibido que se la coman. Ellos dicen, como todo niño, está bien, no hay problema. El hombre se va a trabajar. Cuando vuelve de trabajar, abre la nevera y se encuentra la torta hecha pedazos, unos dedos que la atravesaron de mitad a mitad, regadas migas en el piso. Y cuando ese hombre mira esto, casi que le da un colapso nervioso, pero llama de un grito a sus 2 hijos y los cita inmediatamente. Sale uno del cuarto medio dormido y dice, ¿qué pasó? Está limpio, pero estaba dormido. Y sale el otro del patio con la boca llena de chocolate, con migajas de la torta encima de la camisa y con las manos completamente sucias de chocolate. Y este hombre usa su ejercicio, el cual Dios le dio que usara, que juzgara, porque aunque usted no crea, se les enseña a mucha gente que no deben juzgar, pero la Biblia nos dice que debemos juzgar con justo juicio. Los falsos maestros les encanta decir, no juzgue, hermano, no juzgue, hermano, porque se protegen detrás del no juzgue, pero la Biblia nos dice todo lo contrario. La Biblia dice, juzga con justo juicio. ¿Y cómo es el justo juicio? Con las escrituras. Entonces, ¿qué sucede? Este hombre toma acción de esta situación y viene y le dice al hijo que estaba saliendo dormido, fuiste tú y te voy a castigar. Y se va y castiga al hijo que salió medio dormido. Ahora, ¿qué palabra podría usted decir a ese juicio? Pues que es un juicio injusto. Injusto, ¿por qué? Porque castigó a alguien omitiendo la evidencia que había en el otro. Y ahora, esto es lo que pasa. Esto es lo que sucede. Cuando hay una evidencia que se nos revela y la obviamos, la omitimos, estamos actuando de manera injusta. Y así son los hombres que no quieren ver. Más o menos la idea es esa.
Y por eso los hombres suprimen con injusticia la verdad de Dios. Y por eso la ira de Dios se ha manifestado desde el cielo contra los hombres. Entonces, vamos a mirar lo siguiente. ¿Cuáles son los destinatarios aquí de la ira de Dios? Los hombres. Bueno, háblese hombres desde el término bíblico, ¿no? Hombres y mujeres, o sea, el ser humano. Ahora, vamos a decir algo acerca de esta ira. La ira de Dios en el texto es una realidad y eso está claro. Es una realidad inminente. La idea de que Dios se revela desde el cielo nos dice el texto, y los destinatarios aquí en el texto son dos tipos de hombres que están escritos. Uno, hombres impíos e injustos, dice ahí, que se rebelan con toda injusticia e impiedad. Bueno, la palabra impío viene de asebes en el griego, que quiere decir hombre que falla en amar u obedecer a Dios. Y la palabra injusto, que aquí viene, que es adiquía, que falla en amar y tratar bien a los demás. Ahora, ese es el primer tipo de hombres que vemos aquí. Hombres impíos e injustos. Hombres que restringen la verdad. Ahora, pero no la restringen de cualquier manera. La restringen con injusticia. Quiere decir, omitiendo la evidencia. Y de la misma manera que el padre culpó al dormilón, así hacen ellos. Tienen la evidencia enfrente, pero la omiten. Ahora, la palabra aquí utilizada para detener significa restringir, suprimir, esconder, estorbar, impedir, incomodar, molestar, y los sinónimos continúan. Así que entonces aquí la idea es que tratan de hacerla desaparecer de manera injusta. Ustedes saben, en los planteles educativos, la teoría evolutiva, nosotros somos creacionistas. Toda persona bíblica es creacionista. Y yo creo que hay que tener más fe en creer que dos rocas se estrellaron y produjeron una vida tan inteligente como la suya, un sistema circulatorio como el suyo, un sistema nervioso como el suyo, unos ojos que funcionan de una manera tan milimétrica como el suyo. Hay que tener más fe en creer eso que en creer que realmente un ser inteligente es el creador de todas las cosas. Ahora, los hombres pueden conocer la verdad. Óigame bien esto. Los hombres pueden conocer la verdad a través de tres fuentes, según la Escritura. Uno, a través de la naturaleza. Y ahora vamos a mirar, no me quede mirando así extraño. ¿Y se puede conocer a Dios a través de la naturaleza? No voy a hablarle de panteísmo, pero sí, el hombre puede conocer la verdad del Dios existente a través de la naturaleza. Según el texto del capítulo 1, versículo 20, dice lo siguiente: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles. ¿Desde dónde? ¿Desde dónde?
Desde la creación. Exactamente. ¿Desde la creación de qué? Del mundo. Entonces, ellos pueden por naturaleza conocer la verdad a través de la creación. Segundo, a través de la razón y la conciencia. Romanos 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Versículo 19. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los ¿qué? Se los manifestó. Se los manifestó. Ahora, mire lo que dice Romanos 2:15. ¿Qué dice? Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su qué, su conciencia, y acusándoles o defendiéndoles sus qué, sus razonamientos. Amados, la razón y la conciencia. Y lo tercero, por medio de las escrituras. Ahora, no estoy hablando ni atacando la suficiencia de las escrituras con decir esto, porque ahora lo voy a aclarar. Pero obviamente las escrituras a nosotros nos dice en Primera de Timoteo 3:16, Primera de Timoteo 3:16, e indiscutiblemente grande es este misterio de la piedad, que Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. La Biblia dice, la Biblia nos expresa a nosotros Segunda de Timoteo 3:16. Segunda de Timoteo, ahora sí, 3:16, perdonen. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Ok, a través de la escritura nosotros conocemos al Señor. Entonces, si la Biblia nos dice a nosotros en Juan 5:39, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, aunque ellos conocen la verdad y tienen parte de la verdad, la niegan, sabiendo que hay una evidencia suficiente, pero la ponen a un lado. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué el hombre niega esa verdad? Bueno, la ponen a un lado porque quieren vivir como a ellos les plazca. Sencillo. Quieren hacer las cosas a su manera. Esa es la razón por la cual el hombre rechaza internamente la voz de que existe Dios. Y por eso es que con injusticia, viendo la evidencia, la ignoran. La ignoran. Quieren hacer lo que quieren. Ahora, Segunda de Tesalonicenses 2:10 es un versículo que conecta fuertemente con esto que estoy hablando. Dice, y con todo engaño de iniquidad e injusticia en los que perecen, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos.
Entonces, son dos tipos de hombres que vemos aquí, sobre los que cae la ira de Dios. Hablemos un poquito entonces de la ira de Dios. Porque la Biblia dice en el versículo 18, y lo recordamos, ¿verdad? Que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Ahora, la ira es un enojo, pero es un poco diferente al que experimentamos nosotros. La ira nuestra es una ira que explota rápido. Es una ira que hoy se eleva y al rato ya no existe. La ira nuestra es por lo general fugaz. También es una ira mal aplicada, injusta, imperfecta. Así que la razón de la ira de Dios es completamente diferente. Y a nosotros nos han enseñado, Dios es un Dios de amor, y es verdad. Pero es que no se nos enseña que nosotros tenemos un Dios de ira. Y usted dice, ¿cómo? Yo no concibo en mi mente, pero de verdad, no concebimos en nuestra mente a un Dios de ira, sino a un Dios de amor. Y un amor imperfecto como nosotros nos imaginamos es el amor. Me encontré con una hermana un día que me decía, así debe ser el amor de Dios con nosotros, porque mire que yo experimento este amor con mi hijo y a veces mi hijo me hace mire que eso se me roba las cosas y todo, y a veces yo quisiera denunciarlo y todo, y yo digo, no, pobrecito, porque es que lo amo. Y yo digo, ella está creyendo que el amor de Dios es así. Ella está comparando el amor de Dios con el amor de ella. Y es un amor imperfecto, el amor de ella. Incluso la misma Biblia nos dice a nosotros el consejo diciendo, porque el padre que ama a su hijo corrige, castiga. Amados, la ira de Dios es muy diferente, porque la ira nuestra tiene asiento en las emociones, la de Dios no. La de Dios es más mental, más pensada. La de nosotros es irracional muchas veces. ¿No ha notado que la gente con mucha ira o que tiene mecha corta, esa gente que apenas se le prende la mechita de la dinamita, pero eso a los 2 segundos explota? Y después andan como arrepentidos. Ay, perdóname, no quise decirte eso. Es que no quise hacer esto. Yo te compro otro celular, perdóname de verdad. Yo te arreglo la puerta, te voy a poner una más bonita. No te preocupes. La pantalla del televisor, yo te compro uno nuevo. O sea, todo eso está diciendo que la ira de ellos arrasó con todo eso, porque fue emocional y después andan arrepentidos. Nosotros no tenemos un Dios que accionando su ira vaya después a decir, ay, es que me arrepiento. No, ese no es nuestro Dios. Ahora, por lo general conectamos la ira con algo negativo, pero cuando vamos nosotros analizando la escritura, tenemos que ver que Dios despliega su ira. Y su ira no es imperfecta como la nuestra. Oye, Dios no es el de los que tiene que contar hasta 10 para que se le pase la ira. No tiene que hacer una técnica de respiración para que se le pase la ira. Ese no es nuestro Dios. Ahora, la Biblia nos dice a nosotros que cuando la ira es usada por parte de Dios es buena.
Bueno, si diría que es mala, atentaría contra la perfección y santidad de Dios. La ira de Dios es ¿qué? No, pero no tenga miedo en decirlo, porque es la verdad de Dios, es de la Escritura. La ira de Dios es ¿qué? ¿Y cuánto la quieren experimentar? No, ninguno, obviamente que no. Obviamente que no. Pero la Biblia lo dice que van a experimentarla ciertos hombres. Ahora, se levanta frente al pecado, se levanta frente a la iniquidad para ponerle fin. Y es una ira necesaria porque nosotros vamos a vivir en un cielo nuevo y en una tierra nueva donde no vamos a experimentar esa ira. Mi hermano, pero esa ira va a limpiar y va a purificar todo lo que existe. Amados, la ira de Dios se manifiesta en la Biblia en tres facetas. Una, en el juicio, o sea, en el futuro. Voy a leer algunos versículos que hablan de eso. Por ejemplo, Mateo 3:7 dice, Mateo 3:7 dice, la ira futura. Y note que la connotación de la ira de Dios está conjugada en todos los verbos. Mateo 3:7 dice, y al ver él que muchos de los fariseos, de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? ¿De la ira qué? ¿Venidera? ¿De la ira qué? ¿Venidera? ¿Está en qué? En futuro. Va a venir una ira y esa ira venidera se llama ¿cómo? El juicio final. El juicio de Dios. Ahora, Romanos 2:5 dice más, por tu dureza y tu corazón no arrepentido, atesoras o juntas ira para ti mismo para el día de la ira y de la manifestación del justo juicio de Dios. ¿Eso qué es? Futuro. Una ira que viene. Ahora, respecto a la ira hay otro contexto, el contexto presente. Por ejemplo, Juan 3:36, que dice, el que cree en el Hijo, este tiene vida eterna. Mas el incrédulo, el que no cree al Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La ira de Dios, ¿qué? Está sobre él. No estará, aunque sí estará. Estará si no se arrepiente, porque habrá un juicio que va a ver la ira de Dios. Pero está sobre él, quiere decir, permanece sobre él. Por eso yo no puedo comprender cómo hay pastores que enseñan a evangelizar diciéndole a otros, salgan a las calles y díganle a todo el mundo, Cristo te ama, Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama. Ahora, ¿es incierto que Dios ama? No, la Biblia dice porque de tal manera amó Dios al mundo, en el sentido de que dio a su Hijo unigénito. Pero eso no significa que aunque haya dado a su Hijo unigénito, haya aplacado su ¿qué? Su ira. Y la Biblia dice que está Dios airado contra el pecador todos los días. Ay, amado. Bueno, sigamos. Sigamos. Y también en pasado. Hebreos 3:11. Hebreos 3:11. Así que juré yo en mi ira,
no entrarán en mi reposo. Así que juré yo en mi ira. ¿Cuándo? En el pasado. No entrarán en mi reposo. Y aquí se está hablando, ¿se acuerdan? Cuando Israel sale de Egipto a una tierra prometida. Y por su pecado viene la ira de Dios contra ellos. Y no les permitió que entraran a la a la tierra prometida, sino que solamente 2 personas entraron. Josué y Caleb. De esa generación, solo 2 personas entraron. ¿Y esto por causa de qué? De su ira. De su ira. Muy bien. Entonces, hay ira de Dios para con los hombres de corazón duro. Marcos 3:5 dice: entonces mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extienda su mano. Y él extendió su mano y le fue restaurada, sana como la otra. La Biblia dice que Jesús, mirándolos alrededor, ¿con qué? ¿Con qué? Con enojo. Lo está leyendo usted. Marcos 3:5. Mirándolos con enojo. Amados, Dios muestra su ira contra los hombres que rechazaron lo interno. Vamos a mirar eso. Lo interno, ¿qué es? Rechazaron en su razonamiento, en su conciencia, que existe un Dios. Mi hermano, y hasta donde llega nuestro entendimiento, tenemos que ver que Dios puede ser conocido a través de su creación. Ahora, mirando su creación, tú no vas a poder definir de manera teológica cosas. Tú no vas a mirar una mata de papaya y al admirarla, tú vas a comprender inmediatamente lo que es la justificación, la santificación, la redención. Eso no lo vas a comprender. Pero si tú analizas frente a frente a todo lo creado, tú tienes que ver una cosa. ¿Esto cómo nace de la nada? ¿Será la nada lo que la está produciendo? ¿Será que todo esto creado se creó solo? Entonces, si hay un creador, ¿cómo debe ser ese creador? Mi hermano, debe ser un creador, si es una creación inteligente o no lo es. Entonces debe ser un creador como inteligente, un creador lleno de sabiduría. Amados, y esas cosas ignoraron por la injusticia los hombres. Usted no ve que en las culturas, toda cultura humana, nadie le enseña a adorar y adoran a algo. Nadie les enseña a adorar. Pero busque que en toda cultura humana alrededor del mundo, a algo tienen que adorar. Y si no es al maíz, es al sol. Si no es al sol, es a la luna. Si no es a la luna, es a la lluvia. Si no es a la lluvia, es al trueno. Si no es al trueno, pero a algo tienen que adorar. ¿Y por qué? ¿De dónde sale aquello? Aquello que Agustín de Hipona llamó el semen religiolis, aquello que está innato del hombre, que puede analizar y ver, y tan cierto como que con la misma intensidad con la que pudieron decir ese sol está allí y lo puedo ver con mis ojos y fue creado, alguien tuvo que crearlo. Pero dicen es
Ese sol es Dios. ¿Por qué? Porque dice la Biblia claramente, porque se dieron a la adoración de las criaturas, de la creación, de reptiles, de cuadrúpedos. ¿Por qué? Porque adoraron a la creación antes que al Creador. Ahora, mi hermano, y hay una parte que sí podemos conocerla a través de las Escrituras. Bueno, todo lo demás del Señor podemos definirlo a través de las Escrituras y en ella comprendemos al Señor. Y obviamente no podremos llegar nunca a comprender, eso lo dice Job 11:7, ¿verdad? Dice, si escudriñaras, ¿podrás entender a Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Bueno, la respuesta es no. Pero se ha revelado Dios a través de ¿qué? De la Escritura. Hermanos, pero ese poco que conocemos nosotros como cristianos de la Escritura, del Señor, debe llevarnos a ¿qué? Y guiarnos ¿hacia dónde? Hacia Dios. Hacia Dios. Amados, veamos lo siguiente. En Hebreos 11:6 nos dice y está claro que Dios, Hebreos 11:6, que Dios es galardonador de los que le buscan y de los que se acercan a Él. Y la Biblia lo dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Entonces, las cosas invisibles de Dios pueden ser vistas por el hombre. Las cosas invisibles de Dios, lo está diciendo el pasaje. Vamos a verlo, por ejemplo, de esta manera. Usted mira las cosas visibles y las cosas visibles, al analizar y saber que fueron creadas por un Dios inteligente, nos lleva a saber detalles del Creador. Vamos a mirar lo siguiente. Usted tiene un aparatico que no lo puede abandonar. Y si se le queda y se va para el trabajo sin él o para la universidad sin él, muy probablemente usted le da vuelta al timón y se regresa a buscarlo. ¿Cómo se llama ese aparato? El celular. Y usted mira el celular, y supongamos, este es el celular, y usted lo mira, y usted viene y dice, wow, y toma fotos. Y hago llamada, marco al hermano Ricardo y lo puedo llamar. Y oigo la voz, pero no lo estoy viendo, pero lo oigo y puedo conversar con él. Le puedo mandar un video, le puedo mandar algo. Y estamos habituados a las cosas estas. Sin embargo, podemos sorprendernos de esa creación, pero esa creación no se hizo sola. A usted no le apareció en el bolsillo de un momento a otro y se creó de la nada un celular. No, esto fue ¿qué? Esto fue creado. Y al ser creado, lo creado te habla de quién, un poco, aunque no lo conozcas, ¿de quién te habla? Del Creador. Y tú te puedes sorprender. Te puedes sorprender diciendo, wow, esta persona, porque usted sabe, hablemos un poco acerca de cómo funcionan estas cosas. Usted puede marcar un número y la otra persona está en Australia y usted marca el número y le da llamar. Una serie de códigos hacen todo un viaje a una estación donde se
encripta y salen viajando con una velocidad enorme hacia otra, hacia un receptor que después lleva eso a decodificado hacia Australia, donde está su pariente. A su pariente le suena y lo contesta y dice aló, y cuando dice aló, de vuelta se regresa esa respuesta también codificada a la misma central, viene y pasa de una manera veloz y llega ya no a su micrófono sino a su bocina, y usted oye la voz de la otra persona. Y usted puede decir, ¿cómo esa persona, el creador de esto tenía que saber de muchas cosas? Tenía que saber codificar cómo pueden convertir en texto, en voz, una serie de códigos que solamente están emparejados de 0 y 1. Ya sabe que así se escribe los códigos binarios que convierten todas las cosas en algo legible para usted a nivel electrónico. Entonces usted dice, esta persona, ¿cómo sabe de todo? Sabe de electromagnetismo, sabe de radiofrecuencia, sabe de todo, de fotografía. ¿Cómo hace para esto? Y usted termina sorprendiéndose y digo, wow, no sé quién creó esto, pero de verdad que el chino que creó esto es un inteligente. ¡Wow! ¡Qué inteligentes son esos chinos! Ahora, al mirar la creación, tenemos que ignorar la evidencia para ver que ella misma nos habla de la grandeza de Dios, de un Dios existente, de un Dios todopoderoso, de un Dios inteligente, de un Dios sabio, de un Dios creador. Ella misma nos habla de todo. Ya para terminar, amados, usted y yo debemos analizar lo que dice la Escritura. ¿Qué dice? Nadie tiene excusa. De modo que no tienen que, así termina ese versículo que leímos. De modo que nadie tiene excusa. ¿Por qué no tienen excusa? Porque se les ha revelado. Se les ha revelado Dios. Así no llegue nadie. Así no llegue nadie a un punto a predicarle nunca a nadie, a un ser humano. Ellos no tienen excusa. Nosotros no tenemos excusa como seres humanos de negar que existe un creador inteligente, grande y sabio. Amén. Claro que sí. Amados, ahora yo pregunto, ¿quién puede librarse de la ira de Dios? Nadie. La ira de Dios está activa. ¿Y sabes quién la enfrentó? No la apagó. ¿Quién la enfrentó por nosotros? Jesús. Jesús mismo no pudo apagarla. Él mismo le dijo, Señor, pasa de mí esta copa. ¿Cuál copa? ¿La copa de la qué? De la ira de Dios. ¿Y qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? ¿Pudo?
Dios le dijo, ahí está bien, paso de ti esta copa, no voy a airarme. No, ¿qué hizo? La vertió sobre él, sobre Jesús. Pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Cuál fue la voluntad de Dios? Vertir sobre Cristo la ira. Y pasa en la ilustración como la gallinita que estaba con 10 pollitos y se quemó el gallinero. Y al día siguiente, después del incendio, fueron a ver a la gallina, pobre, chamuscadita. Y cuando el granjero vio a la gallina, dijo, esta gallina tan tonta, siempre se sale por ahí por la ventana y esta vez no se salió por la ventana sabiendo que hay un incendio aquí. Y cuando la fue a quitar a la gallina toda chamuscada por el fuego, encontró debajo a sus polluelos. Y eso fue lo que hizo el Señor Jesús. Nos arropó como la gallina protege a sus polluelos, no apagando la ira de Dios, sino sufriendo la cruenta ira de Dios. O más bien, sufriendo la justa ira de Dios y muriendo en la cruenta cruz, soportando. Ahora, si Cristo mismo no pudo evitar esa ira, ¿quién la va a evitar? El que está fuera de Cristo va a enfrentarse a la ira justa de Dios. Y lo más tremendo es que no va a tener ninguna clase de excusa. Así que la aplicación a los inconversos que están acá y a los que nos observan. No tienes excusa para negar a Dios. Y si te estás olvidando de Dios, si estás obviando que Él es creador, lo estás haciendo de manera injusta, porque todo lo creado, todo lo que te rodea, te está gritando la evidencia de su existencia. De modo que no tendrás excusa un día y tendrás que enfrentarte a la ira de Dios si no te arrepientes. Y a los cristianos que estamos aquí, miremos a Dios en todo lo creado. Cuando veamos algo, maravillémonos con las cosas creadas solo para decir a Dios la gloria, a ti la gloria. Todo lo que nos suceda, Señor, a ti la gloria, porque de esa manera reconocemos que Él está sobre todo, sobre nuestra vida, que Él nos gobierna y que vivimos para Él. Colóquese en pie, por favor. Ore conmigo. Amantísimo Dios y Padre nuestro, te damos a ti toda la gloria y toda la honra. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Señor, y esa misericordia derramada a través de Cristo, hoy la hemos podido analizar de una manera más extensiva, al ver, Señor, cómo Cristo recibió toda la ira del Padre para guardarme, para que yo no tuviera que enfrentarla. Y te pedimos, Señor, ayúdanos a dar testimonio a todas las personas de que tú eres Dios. Que tu deseo, Señor, es que se arrepientan. Y que todo aquel que se arrepienta y venga a ti reconociéndote como Dios y Señor, no sufrirá esa ira. No sufrirá tu ira, sino que será eternamente
consolado por ti. Señor, ayúdanos a darte la gloria a ti, a compartir con otros de tu palabra, porque no tenemos excusa tampoco para dejar de compartir ese tesoro maravilloso que nos has dado y dar de gracia lo que recibimos de gracia. Te damos a ti la gloria y la honra en el maravilloso nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén.